Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Vamos a hoy día seguir hablando un poco de derecho, una media hora. Queremos que Dios nos siga permitiendo mantener este espacio. Y que nos hagan preguntas, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poco sobre la protección a la madre trabajadora, sobre un fallo del Tribunal Constitucional y los contratos de suplencia. ¿Qué entendemos por contrato de suplencia y qué entendemos por protección de la madre gestante o la madre que trabaja contra esos dos tipos de contratos? Y hay que entender que si bien existe una protección mayor a este tipo de madres, ya hay que entender también que estas protecciones no son absolutas, porque no hay un derecho que sea, en el Perú hasta hoy no hay un derecho que sea absoluto. Inclusive la vida no es un derecho absoluto, porque ya han encontrado, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional para esta chica que establece pues que puede realizarse la eutanasia a su favor. Entonces hay que entender ya que en el Perú no existe ningún tipo de derecho que sea absoluto en la propia vida. ¿No? Entonces vamos a hacer un análisis de una sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional, la 03837-2023, en que en un proceso de amparo, ¿no? Protección al derecho del trabajo, que está regulado en el artículo 22 de la Constitución, en su núcleo duro, que es el derecho a no ser despedido sin una causa justificada. Esto el juzgador pues ordena que en efecto no se ha despedido a la madre trabajadora o a la madre gestante de forma irregular o en contra de sus derechos. La sentencia data de diciembre de 2025, o sea, es reciente, y el magistrado tenía al doctor Gutiérrez Tixe, al doctor Ochoa Gardis y al doctor Domingo García Escaro como titulares de la causa. ¿Y cuál fue el motivo central de la controversia? ¿Puede una entidad empleadora dar por terminada el vínculo laboral de una trabajadora embarazada sujeta a un contrato de suplencia? ¿Qué es esto? Para resumir, ¿no? Una madre trabajadora, una madre embarazada ingresó a laborar a un contrato por suplencia, o sea, supliendo a otra persona, y en el momento que se reincorporó vino el tema de la duda, ¿no? Si es que tendrían que seguir manteniéndolo en su vínculo de trabajo o no. Eso fue el tema de la duda. Y tenemos un caso similar en el estudio que estamos demandando a una entidad del Estado, a un hospital, puesto que los contratos de suplencia no se establece pues a quién habría realizado la suplencia del empleador, ¿no? Y eso lo vamos a comentar ya también en el transcurso del proceso, cómo hemos pedido la desnaturalización de los contratos, ¿no? En el transcurso de nuestra ponencia. ¿Y qué ha respondido el Tribunal Constitucional? Ha respondido que sí, efectivamente, siempre que la extinción de contrato se dé a una causa objetiva, el retorno del titular y no esté motivada por el embarazo. El fuero matronal otorga protección contra el despido arbitrario, pero no convierte un contrato temporal en uno permanente si se cumple con la condición resolutoria. ¿Qué significa eso? Que efectivamente las madres están protegidas durante el periodo pre y posparto, pero si existe la condición resolutoria del contrato, pues esta no se encuentra protegida por tal. No solo en esos casos, ¿no? Ya después verán los abogados, porque hay pues madres que
después de alcanzar la protección contra el despido arbitrario amparada en la 24041, fueron sacadas de su puesto de trabajo. Hemos repuesto a las trabajadoras y después se les ha vuelto a sacar y ya hemos cumplido con el periodo de la 24041 y hemos ganado su puesto de trabajo y se le ha repuesto. En este caso inclusive fue contra el Poder Judicial, ¿no? Una secretaria judicial fue contratada bajo la modalidad de suplencia y solicita su reposición por un despido nulo alegando discriminación por el embarazo. O sea, ella dice, ¿sabes qué? Me han despedido porque yo estoy embarazada y esto afecta mi derecho como mujer embarazada y se me está discriminando. ¿Cuál fue el argumento de la demandada? En este caso, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte argumenta la terminación por vencimiento de contrato, o sea, el retorno del titular de la plaza a su puesto de trabajo. Hay que entender que dentro de las entidades ya existe pues un organigrama, ¿no? O existe pues un cuadro de asignación de personal ya bastante riguroso en algunos sectores, en los cuales ya te impide que inclusive ahora hasta generar nuevas plazas por el AIRPS. Y eso lo hablaremos ya en otros escenarios, en otros espacios. La señora trabajadora, la titular, era una trabajadora estable cuya ausencia se justificó en la contratación. Su retorno se dio el 6 de julio y es el detonante legal para que la otra persona, la que demanda, la madre gestante, no solicite su reposición por discriminación a través de un proceso contencioso administrativo a través de una acción de amparo. Y en el proceso acá nosotros hemos tenido varios procesos en los cuales hemos ganado casos similares, ¿no? Donde no ha podido justificar los empleadores que motivo del rompimiento del vínculo contractual ha sido por que la madre trabajadora ha cumplido las condiciones para el término de su vínculo laboral, si no ha sido producto pues de un acto discriminatorio por razón de su embarazo. Teniendo como colorario, ha tenido la madre se le despidió un 6 de julio y un 19 de septiembre del año 2021 presenta la demanda de amparo. ¿Y qué dice la titular pues de la demanda? Dice que la terminación es porque hay algo clave aquí, ¿no? El empleador tiene que saber que tú estás embarazada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, como trabajador, como abogados, lo que ustedes como madres, si están gestando o están en un puesto de trabajo, inmediatamente tienen que comunicar a su empleador que están en estado de gestación o están embarazadas. ¿Para qué? Para que al tomar conocimiento ellas no puedan despedirlas, puesto que se convertiría en un despido si no pueden probarlo por un despido por discriminación por razón del embarazo. O sea, necesariamente tienen que notificarle, tienen que decirle, tienen que advertirle, puesto que tampoco el empleador es un omnipotente, un omnipresente y no sabe todas las situaciones o circunstancias de sus trabajadores. Tienen que advertirle, señor, yo estoy embarazada por si acaso, una carta, acá está mi carnet de embarazo, estoy embarazada, no puede despedirme sin una causa justificada, le advierto por si acaso. Y también había advertido que la plaza no fue ocupada por la titular, sino por un tercero, ¿no? Pero este tercero ya había adquirido sus derechos de esa plaza por otras circunstancias. Aquí había una desnaturalización del contrato al no regresar, ese fue su reclamo. Supuestamente el titular, el contrato se volvió indeterminado y el despido fue un despido desde su perspectiva, un despido nulo por razón de embarazo, ¿no? Y en este caso, puesto que se le había discriminado por su condición de mujer gestante. A ver, entonces, ¿cuál fue la defensa que esgrimió el Poder Judicial para defender en este caso su posición, ¿no? Ellos manifestaban que la cláusula segunda del contrato se extinguiría automáticamente cuando el titular retorne a su plaza de origen.
Y el argumento principal fue que el vínculo no se terminó por el embarazo, sino por el cumplimiento de la condición resolutoria, y así refutaban el fraude porque la titular sí retornó oficialmente el 6 de julio. Pero hay que entender aquí qué se entiende, porque hay que entender que el Poder Judicial está regulado por el reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, decreto legislativo 728, ese es su régimen, ¿no? De lo cual casi la mayoría de trabajadores, y ahora también creo que los trabajadores CAS van a pasar a ese régimen, no está regulado, ¿no? En primer lugar, un contrato de suplencia es aquel contrato, como dice su propio nombre, que suple a un trabajador en su puesto, o que se busca que una trabajadora supla a un trabajador permanente en su puesto de trabajo mientras dure la condición de que esta persona se ausente de su puesto de trabajo, ya sea por enfermedad o por distinta naturaleza. Y esto no correspondería pues a una estabilidad laboral. Ya, el titular de la plaza ocupada tiene funciones regulares, está designado en un CAP, está asignado a planilla. El titular se ausenta, usualmente es por licencia por enfermedad, por un descanso médico, o posiblemente porque ha pedido ella misma su suplencia, o ha pedido en este caso se desvincule porque tiene otro tipo de trabajo, ha adquirido otra posición, ya, y está pidiendo por condiciones especiales dejar su puesto sin remuneración, lo que también permite la ley, ¿no? Ese es un tema, condición entre el trabajador y el empleador, pero por determinado tiempo, ¿no? El suplente, ya también existe esa figura. El suplente va a estar en ese puesto de trabajo mientras dure esta condición, ¿no?, de ausencia del trabajador principal. Solo mientras dure la ausencia, lo que no le va a generar un derecho a la estabilidad, ¿no? El titular, al momento de reincorporarse, vuelve a adquirir sus derechos laborales, ¿no? Y el suplente cesa automáticamente en sus funciones. Entonces, la condición resolutoria sería la reincorporación del titular, extingue automáticamente el contrato. ¿Qué significa eso? Que si es que yo estoy supliendo a otra persona y esta persona regresa a su puesto de trabajo, a su plaza de trabajo, tiene que reponerse inmediatamente, ¿no? Y la persona que ha suplido cesa en sus funciones sin generarle una estabilidad laboral. Esa es la norma básica, ¿no? Y eso no estaría desnaturalizando el contrato. Entonces, hubo desnaturalización del contrato, que es lo que establece la Corte, ¿no? Dice la parte demandante, que un tercero ocupó su puesto, por lo tanto la titular no regresó. Que se halló, dice, dentro de su puesto de trabajo, se halló que el señor era un trabajador CAS, un especialista judicial ya existente, fue asignado como apoyo temporal porque la demandante pasó a su trabajo remoto por su embarazo. Conclusión, la presencia del señor no contradice el retorno oficial del titular días después. ¿Qué significa eso? Que como era un trabajador CAS, lo repusieron a especialista, y la trabajadora de forma inmediata, a los días nada más, se repuso en su puesto de trabajo, cumpliéndose la condición resolutoria del contrato. En esta cosa no se había desnaturalizado el contrato. Pero aquí vamos a detenernos y voy a hablar de un caso que estamos llevando en el despacho, ¿no? Y que recién hemos presentado la demanda. En un determinado hospital de la ciudad de donde vivo, se ha hecho un contrato por suplencia de un trabajador, en los cuales no se ha especificado pues a qué personal, un contrato por suplencia, y no se ha especificado a qué personal va a suplir en su puesto de trabajo. Ahora, ¿esto vulnera o trastoca o desnaturaliza su contrato? Claro que sí, porque yo no puedo establecer pues dentro de un contrato modal como estos, porque hay que entender aquí la cláusula objetiva. En la cláusula objetiva debe decir a quién yo estoy, en este caso, a quién estoy supliendo, ¿no? Para que yo pueda requerir o ingresar a esta plaza. ¿Qué significa esto?
Que a mi patrocinado se le hace un contrato de suplencia y no se le pone a qué trabajador va a suplir, solamente se le hace un contrato de suplencia general, inespecífico, y la cláusula es ambigua, imprecisa, ¿no? Y no se establece a quién va a suplir. Entonces nosotros hacemos la demanda de naturalización de estos contratos modales porque entendemos que dentro de la cláusula objetiva, conforme le establece la norma, debería establecerse a quién va a suplir. En primer lugar, lo que no se ha hecho, ¿no? Y no nos pueden establecer porque una condición de la condición resolutoria es que la persona que regrese a su puesto de trabajo sea repuesta como tal, ¿no? Y si no se ha repuesto como tal la persona indicada, ¿cómo podemos saber si a quién de las personas o a quién de estos personajes, ¿no? O a qué trabajador se le ha reemplazado? Entonces no se está cumpliendo con tener clara la cláusula objetiva de la contratación modal, al no establecerse a qué persona se le ha repuesto o a qué persona se le ha suplido. Entonces no cumple con la condición de tal al ser la cláusula imprecisa y ambigua. Por lo tanto, en este caso, en el caso que estoy llevando como abogado, pues se tendría que desnaturalizar estos tipos de contratos modales y dar por cierto que mi patrocinado pues es un trabajador estable, puesto que no se le ha puesto a qué trabajador está siendo o está supliendo, con los cuales no podríamos nosotros saber a qué trabajador o qué trabajador ha pedido su suplencia. A ver, vamos a entender, no quiero adelantar opinión. Saludamos al doctor Paolo Aldea, muchas gracias doctor. También somos fans de su página, se lo seguimos mucho, ¿no? Y conocemos su ardua labor y experiencia en su trabajo a nivel nacional. Muchas gracias doctor Aldea. Y siguiendo con el proceso, ¿no? En este caso, imaginémonos esta posición. Tenemos a un trabajador sujeto a una contratación modal y se ha puesto como cláusula objetiva que va a suplir a indeterminada persona. Ahora, haciendo abuso de su derecho, el empleador, hay que entender que el empleador es el sujeto más fuerte de la relación laboral, no pone a qué trabajador está supliendo, y mi patrocinado pues trabaja como enfermero en el hospital tal, ya cumpliendo el trabajo de suplencia, y viene y dice no, tu plaza ya no es eso, está regresando el asistente de laboratorio a su plaza. Pero dice, ¿sabes qué? Si yo soy enfermero, no soy asistente de laboratorio. No, pero tu contrato era de suplencia, pero para que tú suplas al asistente de enfermería, al asistente de farmacia. Entonces hay que entender claro, y siempre hay que entender que te tiene que poner la cláusula objetiva dentro del contrato. Ustedes cuando tengan este tipo de contrataciones modales, siempre tienen que revisar la cláusula modal. Eso es lo básico. La cláusula objetiva es básico. Todos los abogados laboralistas lo sabemos. Y el abogado laboralista que no lee la cláusula objetiva está perdido. Ya es básico conocer cuál es la cláusula modal. Eso es importantísimo, porque de eso se va a determinar si la cláusula objetiva ha seguido con los parámetros de ley. Entonces, al no tener en este asunto, o en este caso, en mi caso, ¿no?, a quién ha suplido, el contrato se estaría desnaturalizando. Aquí hay que entender que, como habíamos manifestado, había una prueba decisiva de retorno de la titular. No se ordena que la titular regrese el 6 de julio a su puesto de trabajo, con los cuales se cumple la condición resolutoria para que la persona que estaba supliendo, ya pese a que está embarazada, salga o cese su relación laboral con la entidad, puesto que estaba solamente cubriendo una plaza de una persona que estaba de licencia. Esos documentos son prueba clave de que se está cumpliendo con la cláusula objetiva de cesar
a la persona suplente, porque la persona que estaba supliendo ha retornado a su puesto de trabajo. Aquí, al hacer el análisis constitucional sobre la carga de la prueba, el empleador probó que el cese fue por retorno del titular, ya una causa ajena al embarazo, o sea, no fue, él probó que en efecto se estaba retornando, puesto que la señora que era titular de la plaza había regresado a su puesto de trabajo, por los cuales no existía una discriminación hacia la trabajadora que estaba demandando, y el alegato por discriminación que está contenido en el artículo 183, en el convenio 183 de la OIT, ¿no? Y en los otros dispositivos nacionales, pues queda descartado, ¿no? En el fundamento 17 de esta sentencia se corrobora que el término del vínculo obedeció al retorno de la titular y no existen pruebas de fraude y no se vulnera el fuero maternal. ¿Qué significa esto? Que el trabajador ha cesado regularmente, puesto que la otra persona había retornado a su puesto de trabajo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los contratos? El contrato era de suplencia, por lo tanto será un contrato de naturaleza temporal. La causa objetiva del cese del vínculo laboral fue que la titular regresó a su puesto de trabajo y no fue por motivo de discriminación. Y el empleador había probado que el despido no estuvo relacionado directamente con la condición del embarazo del empleador, de la trabajadora, sino por la reposición de la trabajadora titular a su puesto de trabajo o por haber regresado la trabajadora a su puesto de trabajo. Entonces, aquí las conclusiones que sacamos, de acá me voy a boxear un rato, voy a desestresarme. Ojalá que no me rompa la cara tampoco. Pero vamos a hablar un poco sobre las lecciones que ha traído esta sentencia y que es muy interesante, ¿no? El fuero maternal no impide la finalización de contratos si existe una causa legítima. Por ejemplo, en este caso, sí existe el retorno del titular a su plaza de trabajo. En primer lugar, los jueces tienen el vital trabajo de rigurosidad de evaluar la documentación administrativa del retorno del titular en la misma fecha del cese del suplente. En este caso, especificar claramente a quién reemplazará y la condición resolutoria, la condición resolutoria, y en el contrato, como le venía diciendo, se tiene que establecer a quién va a reemplazar la persona. Y en esta oportunidad, la carga de la prueba, la empresa debe estar lista para demostrar que el cese no tiene relación con el embarazo. ¿Qué significa que eso? Que el empleador debe demostrar que no ha despedido a la persona por su condición de mujer embarazada, ¿no? Y que el cese se ha producido por motivos legales y por la condición de la cláusula resolutoria, que era la reposición a su puesto de trabajo. Ahora sí les agradezco, ya me está escribiendo mi entrenador, voy a ir a boxear un rato. Esperemos verlos el día de mañana. Mañana vamos a hablar un poco sobre derecho de familia, sobre ¿qué tema hablamos mañana? Vamos a hablar sobre la tenencia compartida. Si ustedes quieren entender o escuchar un poco sobre tenencia compartida, el día de mañana vamos a hablar sobre ese tema, para que tengan, creo que muchos padres pasamos o están pasando por esta situación. Vamos a hablar un poco sobre ello y sería bonito, creo que a las 6 de la tarde vamos a comenzar a hablar sobre este tema. Los esperamos y en efecto, pues esperemos que mañana sea la conversación más fluida, ¿no? Dice Ángela: doctor, se me calificaron con 35% por enfermedad común a que tenga derecho con la empresa. A ver, Ángela, ahorita voy a salir. Si me escribes al interno dejándome tu número y dejándome tus datos, para yo poder, porque a las 7 tengo una sesión de entrenamiento. Si me dejas tus datos y la descripción completa de tu caso, algo rápido, yo podría mandarte un audio o una conversación para que explicarte un poco sobre los derechos que tienes
por enfermedad, ¿no? Entiendo que esto, no sé si tienes una resolución del CONADIS, no sé, o sea, quería conocer un poco más de tu caso y esto lo podríamos hablar por interno para que tú me des la información. Si tienes información o si tienes también tu resolución del CONADIS o si tienes quién te ha evaluado y cómo ha sido la forma de evaluación y en qué porcentaje te han dado esto, ya tú me podrías avisar y yo podría darte un informe más certero sobre tus dudas. Ya, Lorena Naliola, nos esperamos mañana. Mañana vamos a hablar un poco sobre tendencia compartida y vamos a tratar de que sea un poco más largo. Cuídense, un fuerte abrazo. Suárez Abogado les saluda. Cuídense, hasta mañana.